Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de SEIEF en el que vamos a trabajar dos de los puntos que nos quedan en el apartado práctico. Me refiero a la práctica de sesiones y al botón de exentos. Vamos a ver. Entramos en la aplicación, seleccionamos un curso y nos vamos al apartado práctico. En este apartado, como vemos, en este curso en concreto, veis que solo tengo hecho un ejercicio práctico, por lo tanto corresponde la nota final del apartado práctico con la nota de ese ejercicio, que le he dado un 100%. Lo que vamos a ver hoy es cómo se puede modificar esta nota final del apartado práctico en función del botón sesiones o el botón exentos. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, por sesiones. Como veis aquí, tenemos una pantalla donde nos aparece la nota final práctica y el porcentaje de la práctica que corresponde, que en este caso es el 100%, y en el panel de mando, en el panel de control, tenemos tres apartados. Sin práctica no justificada, sin práctica justificada y sin ropa deportiva. Este apartado se trata de sancionar a los alumnos que no realizan alguna clase práctica o varias por un motivo justificado fundamentalmente, pero también puede sancionarse la práctica justificada y por supuesto el venir a clase sin ropa deportiva. Os preguntaréis por qué se puede sancionar la práctica justificada. Esto se puede hacer. Yo, por ejemplo, les suelo sancionar con una resta de un 1% cada vez que no hacen una clase práctica, aunque sea de manera justificada. Está hecho fundamentalmente para alumnos que se saltan muchas clases prácticas porque continuamente están lesionados o están enfermos y demás. Entonces, muchos padres justifican todo eso y de algún momento, de alguna manera, ese alumno se pierde esas clases. Entonces, un alumno que falle 2 clases no le va a suponer un 1% por cada clase, una merma de nota importante, pero un alumno que se salte muchas clases, pues sí puede tener una resta de nota bastante importante en este concepto. Entonces, yo, por ejemplo, suelo sancionar con un 5% por cada falta, o sea, por cada práctica no justificada, un 1% por cada práctica justificada y sin ropa deportiva suelo sancionarlo por un 3% de la nota práctica por cada vez que vengan a clase sin ropa deportiva. Por supuesto, si vosotros no queréis utilizar alguno de estos apartados, pues se deja a 0% y ese apartado no cuenta para nada. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el alumno Juan Manuel, bueno, que ha faltado a clase que no ha hecho 2 veces la clase práctica de manera no justificada. No me ha justificado esos 2 días que estuvo lesionado o enfermo. Entonces, como veréis aquí, en el porcentaje de la práctica le ha restado un 10%, 5% por cada por cada práctica no justificada. Y su nota se queda en 6,30. Vamos a verlo bien. ¿Veis? Su nota era un 7 al 100% y entonces 2 veces que no ha hecho la clase se le quedaría a un 90% que corresponde a un 6,30 la nota final práctica. Imaginemos, por ejemplo, que Félix Barcina, por ejemplo, no ha venido 5 veces, no ha hecho la práctica 5 veces, aunque las ha justificado. Bueno, pues perdón que he puesto una letra, pues como le resta un 1% según lo que le he puesto en el panel de mandos a este alumno, pues se le quedaría en 95% y se le quedaría su nota en 7,60. Y por último, por ejemplo, Patricia Alonso, la primera, pues ha venido 3 veces a clase sin ropa deportiva. Pues esto le va a sancionar con un 3% cada vez que no ha traído la ropa adecuada y se le quedaría en un 91% de su nota práctica que correspondería a un 8,19. Bien, una vez que guardemos estos cambios y volvamos al apartado general de exentos, que es este de aquí, al apartado general de práctica, veremos en esta columna de modificado cómo a los alumnos a los que se les haya modificado su nota final práctica en este concepto de práctica de sesiones, pues se les pondrá una S en esta columna y veis que la nota que
tienen aquí es la que se les ha quedado después de la resta por esos conceptos de no haber hecho la clase en práctica de sesiones. Esto en cuanto al botón práctica de sesiones. Ahora vamos a ver el botón de exentos. Ya sabemos que la palabra exento actualmente no se utiliza, pero elegimos una palabra corta que entendiésemos todos para ponerla en el botón. Pero nos referimos evidentemente a alumnos que tienen una incapacidad temporal o permanente para realizar ciertos ejercicios de la práctica. Entonces, les hemos denominado exentos porque es un concepto que entendemos todos. Bien, vamos al botón de exentos y como veis aquí nos aparecen todos los alumnos, en este caso en orden inverso, simplemente pulsando aquí en los apellidos nos lo va a organizar por orden alfabético. Si los queremos tener en el listado en orden ascendente, y vamos a seleccionar, por ejemplo, como exenta a esta chica, a Marta Colomo Fernández. Esta chica tiene una incapacidad pues, para hacer cierto tipo de prácticas y lo tiene justificado. Entonces la seleccionamos como exento, guardamos para que se quede, aquí la tenemos, nos ha vuelto a ordenar de la otra manera, y vamos a gestión y evaluación de ejercicios. Ahora vamos a abrir ejercicios que van a sustituir la nota final práctica de esta chica. Entonces, una vez que seleccionamos a un alumno como exento, todas sus prácticas, digámoslo así, por el orden habitual, en las que tiene el resto de alumnos, no les sirve. Si ha podido hacer una de esas prácticas, pues tendríamos que abrírsela aquí y ponerle la nota, por ejemplo, con una práctica de tipo directo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un examen a esta chica y el examen, como veis aquí, podemos abrir dos tipos de práctica, de teoría, que tenemos para elegir entre nota directa y test, exactamente igual que en el apartado teoría, pero no lo confundamos porque esto sirve para sustituir el apartado práctico de los chicos. Y también tenemos de práctica, en la cual podremos elegir entre estos tres tipos de práctica para este tipo de chavales. Entonces vamos a suponer que le hacemos un examen de tipo teoría de modelo test. Entonces abrimos la prueba y es exactamente igual que siempre. Le ponemos un máximo de preguntas que hemos hecho, 15 preguntas corresponden a un 10, 0 preguntas corresponden a un 0. Y como veis solo me aparecen los alumnos que hayamos marcado como exentos. Pues esta chica ha sacado una puntuación en el examen pues de 12 preguntas sobre 15 posibles y su puntuación es un 8. Bien, guardamos y tenemos aquí la prueba guardada. Vamos a volver a gestión y evaluación de ejercicios, siempre dentro del apartado de exentos, observarlo ahí, ejercicios de exentos, ¿vale? Y vamos a abrirle, por ejemplo, esta chica pudo hacer una prueba de abdominales que hicimos. Entonces vamos a poner un test de abdominales, porque a lo mejor tenía algo en una pierna y no podía hacer el resto de la práctica, pero esto sí. Entonces, tipo práctico y, por ejemplo, baremada. Abdominales. Bueno, pues esta chica me hace el test de abdominales, que en 30 segundos, por ejemplo, y el 10, por ejemplo, para chicas, imaginemos que son 28 abdominales, y el 0 son 6 abdominales. Para chicos, perdón. Y para chicas, pues son 26 y 2. Perdón, y 6, por ejemplo. Bueno, entonces, esta chica ha hecho 21 abdominales. Pues se le quedaría la nota en 7,50. Guardamos y a partir de aquí volvemos a gestión y evaluación de notas globales, pero que se refieran notas globales de exentos. Lo veis aquí, que lo tenemos donde estamos, dentro de 6 calificaciones y evaluación de exentos, y vemos cómo aparecen las dos pruebas que les hemos hecho a esta chica. Está aquí, vamos a ordenarlo, por ejemplo, por los que hemos marcado por exentos. Aquí está. Vamos a darle un valor de 50% a cada prueba, por ejemplo,
y según las dos pruebas en las que ha sacado 8 y 7,5, su nota final práctica para esta chica es 7,75. Esta nota se va a trasladar a la hoja de práctica, la nota general. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo al volver a la hoja ya estamos en calificaciones, evaluación de la práctica. ¿Veis? Está la nota general de todo, de práctica. Vemos a esta chica, en la columna de modificado pone una E, ¿eh? Y mientras que antes su calificación correspondía a un 5, porque tenía hecha la prueba esta de antes de pase de colocación, ahora ya no se la ha tenido en cuenta, sino que ha tenido en cuenta lo que hemos hecho en el apartado de exentos y, como veis, la nota que le correspondía en exentos, que era 7,75, es la que está puesta aquí y que se trasladará a la hoja final de evaluación. Bueno, pues creo que con esto hemos terminado de explicar sesiones y exentos, y lo único que nos quedaría para el próximo video tutorial es el generador de baremos que está aquí. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.